Buenos días, Dios le bendiga. Delante de su trono honramos al Señor. Le decimos que Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Amén. Gracias, Basti, por este tiempo. Gracias por el equipo, por llevarnos a este tiempo de adorar al Señor. Amén. Estamos como en vacaciones, ¿cierto? Nos alegramos y nos gozamos con los hermanos que están disfrutando en este minuto de un desayuno tarde, de una playa o algo. No sea envidioso, alégrese por su hermano. Nos alegramos, creo que el Señor es muy bueno cuando nos da tiempo de disfrutar en familia, descansar. Y agradecemos al Señor, así que el que tenga la oportunidad de salir, vaya y disfrute. No necesita pedir permiso, por si acaso, solo avisar para orar. Me acuerdo que cuando nos enseñaban cuando pequeños, si pida permiso al pastor, digo, no ha faltado el hermano que me ha dicho, vengo a pedirle permiso, y que si soy tu hijo, eres mi hijo, no. Honramos esa capacidad de decirnos y contarnos para mantener la oración, pero creo que cada uno es libre de decidir delante del trono. Habla de la madurez de la administración. Así que oramos para que los que van de salir disfruten de ese tiempo y los que estén regresando, el Señor les guarde en la ruta, en los caminos donde van a estar. Tengo la tarea de seguir compartiendo sobre el libro de Romanos. Nos va a acompañar Romanos hasta que terminemos. Amén. Pero va a ser muy interesante porque si hay algún libro de la Escritura que entrega el fundamento de la fe del cristianismo, es el libro de Romanos, clásico. ¿Ha escuchado Romanos 10:9? ¿Qué dice? Frase típica de la confesión de fe cuando queremos compartir el Evangelio, ¿cierto? Decimos, ¿quieres conocer a Jesús? Sí, por favor repite después conmigo esto. Romanos 10:9. Romanos nos va a dar esa claridad y esa ruta de la fe de Cristo. Nos va a dar una claridad también sobre qué es Israel en ese tiempo, pero también nos va a introducir en una iglesia que está entendiendo la vía del Espíritu. Romano es el sello de la vida de Cristo en nosotros. Es un libro tremendo, pero como estamos en todo este proceso en el capítulo 1 y tenemos que navegar largo, no quiero comerme muchos versículos para dejar espacio a un año. Así que voy a hacer igual que el hermano Alex en la semana pasada, de solo dos versículos, voy a estar una hora. No, quiero avanzar un poco más. Va a quedar grabado, sé que se tiró hartas tallas la semana pasada, así que le estoy respondiendo una en la grabación. Le decía, hablaba con Alex en la semana y me decía, no alcancé a avanzar mucho, dijo, solo 2 versículos. Nos reíamos cuando hablábamos en la semana de estar. Y también poder escuchar a él lo que el Señor le había entregado. Quiero arrancar con otro texto, pero quiero hacerle una pregunta. Si usted hoy día le dijera cuál es la capital del mundo, cuál es la ciudad más importante hoy del mundo, no históricamente, hoy, ¿cuál sería donde dijera, aquí es donde se deciden todas las cosas que pasan en el mundo? ¿Qué diría usted? ¿Qué capital? Beijing, China, capital de China. Otra capital, Washington, Estados Unidos, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien pensaría otra capital importante en el mundo? Diría, esta es como la capital del mundo. Moscú, perfecto, ¿cierto? 2 capitales, está la occidental y la oriental, muy marcada, Washington y eso. ¿Alguien más pensaría en otra capital? Jerusalén como una capital espiritual, perfecto, ¿cierto? De hecho, uno mira capital espiritual y comenzaría a mirar rápidamente a Jerusalén por el contexto histórico. Si le preguntáramos a un musulmán dónde estaría la capital, sería distinta su respuesta, ¿cierto? No diría ni Washington ni Moscú, lo más probable es que diría Arabia Saudita, donde está la Meca, ¿cierto? Miraría. Ahora, ¿por qué le explico este contexto? Porque el libro de Romanos tiene un contexto histórico, pero completamente espiritual,
que muchas veces lo pasamos por alto. Y no quiero dejarlo pasar por alto porque esto le da el contexto al libro de Romanos. Y vamos a ver algunos detalles que tal vez son interesantes y nos van a ayudar. Si te dijera el Señor hoy, necesito que te cambies de país, ¿qué país elegirías ir a vivir? ¿Entretenido? Yo ya tengo en la lista como 3. Tú igual, ¿cierto? ¿Dónde te irías? ¿Ah? ¿Te irías a Italia? ¿A Roma? ¿A la capital? Roma. ¿Dónde irías, Eliseo? ¿Madrid? España, Italia. Pero Madrid, España, por hermano. Ay. No, Madrid. ¿Sevilla? Toledo. No, Toledo. Toledo, Valencia. Bien. Yo iría a Toledo, amigo. ¿Dónde te irías? ¿Dónde te irías si el Señor te dijera, te estoy comisionando? ¿Dónde te irías si el Señor te dijera, quiero que te muevas? La pregunta es, ¿estamos livianos para movernos cuando el Señor nos dé una instrucción o no estamos tan livianos? Hermanos que tienen la capacidad de ser misioneros o han viajado, saben lo que estoy hablando. La maleta siempre está hecha, donde el Señor nos diga. ¿Estamos todos disponibles a ese nivel de escuchar la voz del Señor? Pregunta importante. Nos acostumbramos a una manera de vivir el Evangelio asociado a una rutina, a una capacidad normal de vivo en este país, tengo un trabajo, hago una carrera, estudio, soy parte de una comunidad cristiana, adoro, comparto el Evangelio a las personas de mi alrededor y hago un check muy rápido. Pero quiero llevarte a algo más profundo. Juan 17 dice que ellos no son de este mundo, hablando por los cristianos. Quiero explicarte algo, no somos de este mundo. Y nuestra capacidad de tener la maleta disponible a hacer la voluntad del Padre tiene que romperse a tal manera que nos puede movernos de una ciudad a una nación. ¿Estaríamos disponibles? Gran pregunta. A veces nos cuesta llegar temprano a la congregación. ¿Estaríamos disponibles de sacrificar nuestros apegos, nuestra historia, por hacer su voluntad? Quiero que se vaya conmigo al siguiente pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dani, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Algún lugar, pensaste? ¿Algún país, Dani? Nueva Zelanda, ¿cierto? Qué lindo. Pero paisaje, pues, paisaje hermoso. Qué lindo. Yo tuve la oportunidad, les comento esta historia, de una invitación con 17, 18 años de irme a vivir a Jerusalén. Y me dio miedo ir. Tenía una compañera que es cristiana hoy, pero en ese minuto ella era judía. Su mamá me había agarrado estima, ella regresaba a vivir a Israel y me dice un minuto seriamente, me dice, ándate a estudiar a Israel, yo te ayudo, hay casa, hay todo, ándate a Israel ahí. Sabiendo mi contexto cristiano, mi sueño es conocer Israel, pero un minuto sentí ese temor de ¿qué voy a hacer allá? Me ganó el miedo, entiendo que el Señor, hoy entiendo que no era un momento para moverse, pero cuando se presenta una oportunidad delante de ti de esa manera, ¿qué haces? El punto es que un cristiano no se mueve por las circunstancias, sino bajo la voz del Señor. La bendición del Señor y su provisión siempre nos acompaña cuando nos estamos moviendo bajo su voluntad. Vamos a buscar el reino, su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces el tema no es hacer movernos o no movernos, es si es que la invitación a movernos proviene del Señor o no proviene del Señor. El éxito alcanzado está asociado siempre a escuchar la voz de Dios. Los mayores errores que hemos cometido, le aseguro, ha sido por no ser
preciso lo que Dios nos había pedido. Y los mayores aciertos, se lo aseguro, han sido cuando hemos consultado al Señor. Y eso tiene que ver en todo el orden de la vida. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Quiero ver cómo Pablo nos define a nosotros. Por tanto, somos embajadores de... ¿Qué somos? Ok. 2 Corintios 2, verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y declaro la siguiente frase: como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo os rogamos, reconcíliese con Dios. Verso 20 hace una explicación gloriosa. Te dice, nosotros tenemos tal nivel de autoridad, tal nivel delegado de parte de Cristo en nosotros, que cuando nosotros le decimos a alguien reconcíliate, en otras palabras, cuando le compartimos el mensaje de salvación, es Cristo mismo hablando por medio de nosotros. Wow. Entonces, el día en que escuchaste la voz del Señor porque alguien oró, quiero decirte algo, no fue la persona hablándote, sino fue Cristo mismo hablándote a ti. Cristo habita en nuestras vidas. Llegamos a saltar todo como gatos. Cristo habita en nuestras vidas y cuando nosotros abrimos la fuente que está en nosotros y compartimos el Evangelio a alguien y le decimos Dios te ama y quiere reconciliarte con el Padre, la frecuencia que la persona recibe en su espíritu y en su alma no es tu voz, sino es la frecuencia de Cristo hablando por medio de ti. Y eso cambia el paradigma. La palabra menciona que Él nos va a recordar las cosas que debemos decir. El Espíritu Santo habita en nosotros para recordarnos, no solo a nosotros, sino recordarnos las verdades eternas que debemos hablar a otras personas. Entonces, cuando alguien dice, tengo temor de hablarle de Cristo, estás colocando tu vida antes que el Señor. Si hay algo que tal vez rompe los paradigmas de la iglesia cristiana chilena estoy hablando, es la capacidad en los años 40, 30 y ahí en adelante hasta los 80 de ese evangelio sin tener claridad incluso de lo que dice la palabra, pero creerle al Señor que obra había hecho en ella. Entonces hablaban de su historia. No entiendo mucho, pero sé lo que Dios hizo en mí y quiero compartirte. Y las personas caían arrodilladas, caían convertidas y no hacían un estudio exegético, milético de la Escritura, solo el hablar, el compartir una verdad. Cristo te ama. ¿En serio me ama a mí? Sí, y murió por ti, sí. No sé en qué parte de la Biblia dice, pero lo tengo claro porque lo estoy viviendo. Lo creo. Porque la fe viene por Él. ¿Qué oyen las personas? Oyen nuestras palabras. Y esas palabras, según 2 Corintios 20, no es ninguna otra voz sino Cristo hablando por medio de nosotros. Si fuera por nosotros mismos, si como Dios hablase por medio de nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense. Entonces hay una virtud enorme en nosotros, que no tenemos que tener miedo al hablar porque no somos nosotros, sino es Dios ocupando a nosotros como un emisor de una frecuencia que viene de su trono. Somos emisores de algo que está saliendo más arriba. Y el receptor escucha con claridad, Dios me ama. Y el Espíritu Santo hace su parte, convence a la persona de que Dios los ama. ¿Cuál es el término que dice reconcíliense? Es muy interesante cómo Pablo declara que nuestro diseño, nuestra autoridad está asociado ¿a qué cosa? A un ambiente de reconciliación. Pero declara, somos embajadores. ¿De qué cosa?
de este principio de una reconciliación. Ahora, ¿qué es ser embajador? ¿Alguien ha estado alguna vez en una embajada? ¿Sí? Ustedes tienen que hacer trámites. Ahora va a cambiar la embajada, ¿cierto? Amén. Ya está cambiando la embajada de Venezuela. Están a firmar hasta el timbre americano ahora. Van a tener pasaporte americano. Van a ser el 55 estado de Estados Unidos. No queremos eso tampoco. No queremos eso. No, señor, no queremos eso. Queremos que sea su diseño. Pero es interesante que cuando uno entra a una embajada, entra a un territorio que no es de nosotros. Ustedes saben que si va a la embajada de Estados Unidos, que es la más emblemática, va a haber un control de seguridad chileno. Ahí va a estar un par de guardias chilenos, se van a atar porque uno los mira y son chilenos. Porte, tamaño, figura. Detrás de esos chilenos están los marines. Nada más ni nada menos, marín, del ejército de Estados Unidos. No policía, marín, armado hasta los dientes, con camioneta hasta los dientes, ante un posible ataque. Entonces, es un territorio, ese terreno es americano. Si alguien corre y se mete en la embajada y pide protección, los chilenos tenemos que respetar, el Estado de Chile debe respetar que ese es un territorio. Esto a lo largo de todas las historias, las personas piden siempre asilo político. ¿En qué cosa? En las embajadas, ingresan en las embajadas y no pueden tener jurisdicción ni autoridad para tocar ese terreno. Este es un principio más eterno. No sé si se acuerdan en la antigüedad de la Biblia de las ciudades de refugio. Cuando alguien cometía un crimen y no lo había hecho para dañar, sino sin querer, tenía la posibilidad de correr hasta una de las ciudades de refugio. Eso lo habla los tiempos antiguos de Israel. Entonces, había una ciudad donde la persona que había cometido un crimen podía pedir este asilo para que el vengador que iba a cobrar su sangre no podía. Tenía que pasar un tiempo, tenía que venir un sacerdote para poder liberarse. Era todo un protocolo, pero mientras viviera en esa ciudad, aunque hubiera cometido un crimen, y ese crimen había sido obviamente sin dolo, simplemente por un accidente, era posible vivir. El principio de la embajada, el principio de un lugar neutro, el principio de un lugar de libertad, es un principio cristiano. Eso es lo cuando Juan 17 le está diciendo a sus discípulos, ustedes no son de este mundo. Ustedes son de otro lugar. Ustedes son hijos de un reino, ustedes son un reino y ustedes como personas tienen un ámbito de autoridad, un espacio en el espíritu, pero también territorial que dice que no son de esta tierra, son embajadores. Esto es glorioso porque Eliseo, Bastián, Angélica, donde tú pares, hay un ambiente en el espíritu que demuestra que está el cielo. Está el cielo. Está el reino de los cielos. Y cada vez que camino, el reino avanza conmigo. Y lo que yo voy soltando es la voz de Dios. Eso debería cambiar nuestra estructura. Eso debe significar que cuando yo ingreso a mi casa, ¡pum!, el ambiente cambia. Soy un embajador. Este territorio está marcado. Acá hay un hijo. Voy al trabajo y el ambiente cambia. Voy a tal al lugar a ver a alguien enfermo, el ambiente cambia. Estoy acercando el reino a alguien que lo necesita. ¿Es Cristo entonces operando en nosotros? Absolutamente. No hay nada de nosotros. Ese título de embajador cambia con un aspecto de legalidad. Es por eso que las tinieblas, cuando debería pasar, que las tinieblas nos ven, el enemigo nos ve, al meterse o tratar de tocar nuestra vida, está metiéndose en un territorio que no tiene legalidad. Ese principio que establece Jesús en Juan 17 y que Pablo lo está desarrollando claramente, está hablando de temas de autoridad y de legalidad.
Le está diciendo, queridos hermanos, ustedes son embajadores. Ustedes llevan un reino con autoridad, con poder, y donde ustedes se muevan, representan a ese reino. Entonces, todo ese concepto de la iglesia primitiva está hablando de personas que están avanzando no a la aventura. A ver, la iglesia del primer siglo no está a la aventura. No es que se paró un día en la mañana y dijo, no sé qué hacer, me voy a Roma. No sé qué hacer, me voy a Éfeso. Se paran entendiendo que lo que están transmitiendo es un reino que está en proceso de crecimiento, que está en proceso de expansión. ¿Qué significa? Que está trastornando y cambiando el mundo actual. Entonces, cuando nosotros nos movemos, deberíamos tener ese principio. Cuando me muevo yo salgo de mi casa, conmigo también se está moviendo un reino espiritual, porque yo soy embajador. Y Dios vive y tabernaculizó, vive dentro de mi vida. Y como vive dentro de mi vida, me muevo. ¿Qué dice entonces Romanos? Perdón, 2 de Corintios, dale con Romanos, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Somos embajadores. Entonces, ¿qué cambia eso? Cambia mucho porque nosotros ya no pertenecemos a una ciudadanía humana, sino pertenecemos a una ciudadanía espiritual. Entonces, cuando las personas comienzan a tener temor, a anclarse a lo que viven en el tiempo presente, están dejando de pensar cuál es su realidad. Somos embajadores de un reino. ¿Y qué pasa si nos llama el presidente de un país y nos dice, muchachos, ¿usted es embajador? Sí, te voy a cambiar de nación. Te voy a mandar a una nación distinta. Perfecto. ¿Sí cambia mi naturaleza? No, tú sigues siendo parte de este reino. Te cambié de lugar. Entonces, querida iglesia, debemos entender algo. Nosotros no nos podemos anclar a las cosas temporales porque nuestro llamado es eterno. No podemos anclarnos a las cosas temporales porque nuestro llamado es eterno. Quiero que ¿me puedes poner la imagen, porfa? Javi, ¿quién está en los controles hoy día? Bien. Bien, en los controles, muy bien. Ahí está el equipo, ahí está el equipo de los controles, ahí la imagen, perfecto, gracias. Ok. Vámonos a los tiempos de Jesús y quiero que podamos hacer un poquito de historia. ¿Qué era la capital? ¿Qué era para un israelita su mayor lugar o su capital? Jerusalén. La pastora dijo, ¿cierto? Jerusalén para los israelitas, para los judíos, porque ya en ese periodo acuérdense que ya no habían todos israelitas, sino quedaban solo 2 tribus, por eso quedan solo los judíos como la tribu más importante. Su capital es Jerusalén. Todo el proceso de la historia humana es el sector de Mesopotamia. Pero en el primer siglo, en los tiempos que se está escribiendo Corintios, se está escribiendo el libro de Romanos, existe la capital del mundo o la famosa Caput Mundi, capital del mundo o la cabeza del mundo. Eso era Roma. Quiero que ahora, entendiendo que Roma, esa Roma que le está hablando Pablo en el libro de los Romanos, quiero que por favor puedan entender a Pablo ahora escribiéndole a los cristianos que están siendo embajadores, ¿dónde? En la capital del mundo. Le está escribiendo a los hijos de Dios que están en el lugar más importante del mundo. No le está escribiendo a cualquier persona, a los que han decidido avanzar a estar en el centro. En otras palabras, te dijeran, vas a representarme en mi reino, en el lugar donde se están tomando las decisiones más importantes.
Vas a ir donde se están legislando todas las leyes del mundo existente, donde se está estableciendo todo el sistema religioso del mundo y donde se está estableciendo todo el sistema filosófico del mundo. Vamos a ir al centro, donde Roma, donde se sientan los emperadores y deciden sobre todo el mundo. Ustedes van a ser luz y sal en ese lugar. Y mira cómo esto debería provocarnos a entender a nosotros que lo que está escribiendo Pablo en el libro romano no se lo está escribiendo a cualquier persona, se lo está escribiendo a los hijos de Dios que están en el lugar más importante de la historia. En ese momento están en el lugar donde se toman todas las decisiones. ¿Qué era Roma en ese minuto? Solo mencionarle algunos nombres de Roma en ese minuto. Era conocida como la ciudad eterna. ¿Cómo lo llamaban los romanos? Ciudad eterna. Capital. Cabeza del mundo. A ver, vámonos, historia un poco. Jerusalén, ciudad de Dios. Jerusalén, ciudad eterna. Cristo, cabeza de su iglesia. Roma, ciudad eterna. Cabeza del mundo. Wow. Entonces, cuando los hijos de Dios se caminaban por Roma, estaban diciendo constantemente: hay una ciudad eterna, la Jerusalén celestial. Hay una cabeza del mundo, Cristo, sentado a la diestra de Dios, Efesios. Entonces lo que está diciendo es: los cristianos en Roma están generando un gobierno espiritual y territorial, demostrando que esa capital del mundo no se compara con la capital del mundo que en este minuto está siendo el reino de los cielos. Esta es la verdadera capital del universo. Esa, a donde está sentado nuestro Señor. Eso es lo que está pasando en esos minutos. Entonces, ahí está Roma, la ciudad eterna, ahí está Roma, la capital del mundo. Está, según los romanos, la ciudad de Dios. Era considerada Roma la ciudad de Dios. También era considerada la ciudad de los 7 montes. Interesante. ¿Se acuerdan cuando ingresa Josué cuántos montes tiene que destruir? ¿Se acuerdan? 7 montes. Todo Roma va a ser un espejo de lo que era Jerusalén. Roma se va a convertir en una Jerusalén espiritual. Roma va a convertirse en la ciudad de Dios, en la capital, va a tener el mismo diseño de que la Canaán de los 7 montes, va a generar que todo el mundo saque la mirada de donde está el principio de la iglesia, Jerusalén, y vuelva a ser Roma ahora el centro del mundo. ¿Dónde tiene que llegar entonces el Evangelio? A ese centro del mundo. Y ahora con este contexto, escuchen las palabras de Pablo. Vámonos a Romanos capítulo 1. Está en el contexto, ¿cierto? Sé que hoy día un poquito más de clase, sé que no está una prédica tan expositiva, pero estamos entrando en el proceso de entender Romanos. ¿Le está interesando? Por favor. Esto le va a ayudar a entender mucho. ¿Se acuerda lo que dice Corintios, cierto? Somos embajadores. Perfecto, está claro. El libro de Romanos se está escribiendo en el año 56-58 después de Cristo. Anote, téngalo como un datito ahí, 56-58. Por si acaso, nunca va a haber una definición tan exacta, siempre son rangos. Algunos 56, 57. 56-58 se escribió el libro de Romanos. Pablo le está diciendo los versos que leyó el hermano Alex, aquí lo voy a volver a leer para ti. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado ¿ser qué cosa? Seguramente Alex le explicó, ¿qué es ser apóstol? ¿Un qué? Un enviado. ¿A qué se asemeja la palabra enviado? ¿Ah? Servir. Aquí hay una palabra que se modificó en los años, que tiene un concepto. El apóstol de ese minuto, que hoy día entendemos apóstol como una autoridad espiritual, como un nombre, un título, en ese minuto tiene una funcionalidad más que un título
como de autoridad. Sí es una autoridad, pero más que el apostolado como una persona quieta, el apóstol tiene el comisionamiento de un envío. O sea, el que va, el que es comisionado. Por eso, ¿se acuerda que ese concepto después se cambia? Y hoy día el concepto es como cuando enviamos a alguien a otra nación a hacer evangelismo o a compartir la palabra. ¿Cómo lo llamamos? ¿Ah? Misionero. Pero en el contexto es un enviado. Y ese es un contexto de una misión apostólica, el apostolado. Entonces no es una palabra que deberíamos generar nosotros. No, es una persona enviado. Pero también podríamos decir que alguien enviado desde el reino de los cielos a otra ciudad, según 2 Corintios capítulo 20, tiene el comisionamiento de ser un embajador. Entonces, vamos sumando las palabras, estamos diciendo entonces, yo siervo de Cristo llamado a ser un embajador, llamado a ser un apóstol, un apostolado. Yo estoy siendo comisionado para algo, apartado para el evangelio de Dios. O sea, ya lo explicó Alex, está separado. Que Él ya había prometido en medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí comienza, el libro de Romanos va a ser la base de la fe cristiana y establece algo. Lo que creemos nosotros los cristianos ya estaba escrito en los libros sagrados. ¿Qué libros sagrados está hablando ahí, Pablo? ¿Qué libros? ¿Qué escrituras? ¿A qué escrituras se refiere? Por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿A quién está diciendo? ¿Qué libros está hablando? Bien. A los profetas del Antiguo Testamento. A los que nosotros le hicimos profetas. Entonces le está diciendo, esto es la base, esto es muy importante. Porque Pablo está haciendo una continuidad histórica. Está diciendo, si llegamos hasta aquí y somos cristianos y embajadores de este reino, esto fue una profecía, algo que se declaró, ¿en qué tiempo? Que salió desde Jerusalén, que salió desde Israel, por boca de profetas. Lo que somos hoy es producto de una profecía de hace años, que está escrito. No está hablando de la Biblia que tenemos nosotros, se está escribiendo, se ha hecho 55, Hechos se va a escribir el año 60, algunos evangelios en el 70, entonces se está escribiendo, lo que hoy día escribimos, lo que tenemos como escritura, Santa Escritura, se está escribiendo. Entonces cuando Pablo está hablando, está mencionando de los libros que ellos ocupaban los israelitas, los judíos. O sea, le está diciendo a los cristianos y a los judíos que la verdadera revelación siempre fueron Cristo Jesús y sus seguidores. Nunca fue el término judío. Realmente las profecías apuntaban a nosotros. Nosotros siempre estuvimos en el corazón y en el plan del Señor. Lo que nosotros creíamos, al final terminamos siendo nosotros. Y lo está hablando alguien que usted sabe cómo se presenta. De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, maestro de la palabra, está diciendo, Él ya había prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura. ¿Qué cosa? Este evangelio, esta noticia. ¿Acerca de qué cosa prometió ese evangelio? Acerca de su Hijo. Verdad fundamental. Esto es importante en Roma porque ¿qué era considerado el emperador romano? ¿Sabe cuál es uno de los títulos que se colocaban ellos? ¿Ah? Hijo de Dios. Ellos se colocaban hijo de Dios. Entonces está diciendo, yo quiero contarles, hay un evangelio, Romanos, hay un evangelio que ha sido eterno, que por ese evangelio estamos en este lugar, pero acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, ¿según qué cosa? ¿Según qué cosa? La carne, la profecía. David como profecía, pero Jesús nació de forma de ¿qué? Esto es importante. Jesús habitó corporalmente en medio de nosotros. A ver, cada palabra que está soltando Pablo está sentando una verdad de la fe cristiana. Tenemos una historia larga, es eterna. Las profecías apuntaban a nosotros. Hay un hijo.
según el linaje de David. Se cumplió la profecía de David y se cumplió ¿qué cosa? El Hijo habitó en nosotros en forma de carne. Cada uno de esos elementos está dando ¿qué? Certeza de la creencia que tenemos. Para nosotros hoy día es algo que, sí, yo lo sé. Para ellos aceptar esa verdad generaba todo un cambio de paradigma. ¿Se entiende? Estamos hablando de un judío diciendo que todo lo que había creído no era así. Eso está diciendo Pablo. Que este Hijo habitó de forma corpórea, o sea, se hizo carne, se hizo igual que uno de nosotros. Y fue declarado, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y fue declarado Hijo con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Verdad fundamental del cristianismo. Él habitó en nosotros como carne, se humilló, resucitó y se sentó a la diestra del Padre como Hijo de Dios. Wow. La imagen, ahí estaba el mundo. Lo que le está diciendo a los romanos, hermanos, no se olviden que nosotros somos la verdad de este mundo. Los hijos de Dios somos nosotros. No el que está sentado es emperador. No es emperador. No es el sistema del mundo la verdad. Su iglesia es la verdad del mundo. Y hoy día sigue siendo la misma verdad. No es solo gobernadores del mundo ni las políticas del mundo. Sigue siendo Cristo Jesús y su iglesia la verdad del mundo. ¿Perfecto? ¿Estamos? Bien. Verso 5. Por medio de quién hemos recibido gracia. ¿Y qué cosa hemos recibido? ¿Qué más dice? Apostolado. ¿Para qué cosa? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué palabra dice la suya? Yo estoy leyendo la Biblia América. Hemos recibido gracia y apostolado. ¿Qué otra palabra aparece? ¿En otra versión? Privilegio. Por la palabra apostolado. ¿Otra palabra aparte de apostolado? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien tiene Reina Valera? Para buscarlo. La NTV dice el privilegio y la autoridad de anunciar. Ok. El privilegio y la autoridad. Wow. Entonces, la palabra apostolado, embajador, autoridad es una palabra en conjunto, ¿se entiende? Entonces, lo que Pablo está diciendo, y aquí me gusta la Biblia de la América, ocupa la palabra apostolado porque vuelve a tomar el significado correcto a la palabra apostolado. ¿Cuál es? El comisionado a cumplir un propósito. Entonces, ahí también se podría entender que el concepto que entendemos hoy día de apostolado está dañado, por supuesto. Entonces, ¿seguirían existiendo apóstoles bajo el concepto sí? ¿Cuál es? La gente enviada a cumplir un propósito de parte del Señor. ¿Se entiende? No bajo el concepto que ya se entiende el apostolado. Entonces, el principio Pablo está diciendo, ustedes también están siendo comisionados a esta misión, a ser enviados, a promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales también vosotros, llamados de Jesucristo, todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros, paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? A todos ustedes santos. Esa es una calificación asociada ¿a qué? A la obra de Cristo. Ustedes son santos mediante ¿qué cosa? Cristo. Han sido santificados, justificados. Gracias a vosotros, paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y establece otro concepto. Nuestro Padre. No solo Jesucristo como autoridad, sino nuestro Padre. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Que conozcan al Padre. Hacer la voluntad del Padre. Ese es el mensaje de Jesús.
Más que el mensaje de Jesús, la centralidad no es salvar al hombre, esa es la consecuencia. El mensaje es conozcan al Padre, al que me envió. Entonces Pablo desarrolla todo el principio cristiano naciente al inicio de Roma. ¿Por qué lo tiene que desarrollar? Por algo muy importante. Es la capital espiritual del mundo, es la capital económica del mundo, y si estos hermanos no la tienen clara, estamos next. Nos vamos a ir a la B. Vamos a descender. ¿Son claves los hermanos de Roma? Sí. Están en el lugar preciso. Verso 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de ¿qué? Wow. Javi, ¿puedes colocar la siguiente imagen? Año 56, año 58. ¿Se acuerda? En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla vuestra fe. A ver, ¿qué se entendía entonces en ese minuto ser cristiano? Y con mucha seriedad y responsabilidad puedo decir que lo que nosotros entendemos de ser cristianos hoy no tiene nada que ver con ser cristiano en esa época. No hay medida de comparación. No hay medida. No hay medida. Lo que se entiende en ese minuto de ser cristiano es ser un embajador que vivo, como y respiro por representar a un Dios. Y que mi fe es pública, es conocida en todo el mundo. No tengo temor. Hoy ser cristiano es asistir, adorar un rato, no ser discipulado, hacer las cosas a mi manera, a mi pinta. Donde la gente realmente, si me conocen, da lo mucho, me interesa ir a adorar un rato, escuchar la voz del Señor. Hoy día ser cristiano puedo escuchar una predica en mi casa, puedo escuchar adoración todo el día. Y quiero decirte que ser cristiano no significa que tú escuches una adoración, que escuches una prédica. No. Ser cristiano en ese minuto era dar la vida. Dar la vida. Hoy nos toca más fácil, a nosotros nos toca más fácil. Pregúntale a los cristianos que están en Nigeria si la están tocando fácil. ¿Cuántos muertos llevamos ya en Nigeria, cristiano, último periodo? Muchos, un par de millones deben ser, ¿cierto? Ustedes saben que Nigeria hace años 90 fueron los lugares más evangelizados. ¿Se acuerdan las campañas de Reina? Millones de personas siendo evangelizadas en África. 20 años después, los musulmanes están arrasando en las campañas y ahora los mismos musulmanes, sanguíneos de ellos, no musulmanes árabes, sino musulmanes nigerianos, son que matan a otros nigerianos. No es que van a ver árabes, son nigerianos, matando a nigerianos. Convertidos, claro. Pero pasamos de 20 años de tener. Hace 20 años se estaba estableciendo que el gran movimiento de evangelización en el mundo iba a ser África, por los niveles de conversiones. Hoy, la preocupación que se está convirtiendo casi África al Islam. Entonces, estamos en momentos críticos. Entonces, para nosotros hoy día ser cristiano es cómodo. Para un hermano en Nigeria, es la muerte. Para esos cristianos, eso. Entonces quiero que entiendan que al final el concepto de cristianismo está asociado al lugar de donde estamos desarrollando nuestra fe. Para esa iglesia en Roma, cuando le dice, me alegro porque están siendo conocidos en el mundo por su fe,
Comentario de un filósofo. Si lo encuentro, lo tengo en mi memoria, pero si lo encuentro. Si no, Tácito, un filósofo, dice: estos cristianos, estos blasfemadores, gente mala, gente que hace cosas extrañas, están generando problemas en Roma. O sea, para los romanos, los cristianos generaban problemas. ¿Qué pasa entonces? Años 56, 58, tenemos a esta iglesia que está recién iniciando en la fe del cristianismo. Estamos recién en la historia de Jesús, año 30, han pasado 25 años aproximadamente de la muerte del Señor Jesucristo, y ya el movimiento cristiano ya está profundamente establecido en el centro, en la capital del mundo, por unos cristianos diciendo en todo momento, dando testimonio de su fe. Es conocida en el mundo su fe. O sea, se están hablando de los cristianos que están haciendo algo en Roma. Y para los romanos está generando un problema. En ese minuto, en ese tiempo, está viviendo un emperador que se llama Nerón. Y Nerón asume a los 17 años, muy pequeño, un hombre justo que se comienza a corromper hasta que llega el año 65, que es esa imagen que está. Año 65 después de Cristo, casi 7 años después que se escribe esta carta, la que le estamos leyendo a Romanos, 7 años aproximadamente después de lo que lo estoy leyendo, pasa eso, un 18 y un 19 de julio del 65 después de Cristo. Roma se quema. De las 14 zonas de Roma, 12 se queman, solo 2 se salvan. Y por esas casualidades era el sector donde vivían los judíos y los cristianos. Nerón entonces, aun cuando dicen que Nerón fue el que quemó Roma, algunos dicen que no, pero algunos dicen que estaba ya medio chalaído, que cuando se paraba a mirar Roma y tocaba instrumentos musicales mientras veía cómo Roma se quemaba, decide decir que, ¿quiénes son entonces los que se salvaron? Los cristianos. Ya le tenemos sangre en el ojo. Comienza la mayor persecución de la historia de los cristianos. Aquí comienza la historia triste donde los comenzaban a echarle aceite y a prenderlo en las calles como antorchas humanas. Aquí comienza la historia donde el Coliseo romano se comienza a establecerse, las famosas campañas, y los comenzaban a dar los animales, a los gladiadores. Esta es la historia difícil. Jesús le dice a sus discípulos: seguramente los van a perseguir. Seguramente los van a dar a muerte a causa de mi nombre. 30 años después de las palabras de Jesús, todo el proceso del mundo, Roma comienza a ejercer una crisis contra el mundo cristiano y a matar y a perseguir a los cristianos. Eso lleva a que Nerón se suicide, porque la locura. 5 años después de eso, las noticias ya están llegando a Jerusalén. Se tardan su tiempo. Y en la división del imperio de Roma, parte de ese imperio toma la adquisición de Jerusalén y se cumple otra profecía. ¿Qué profecía? Años 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido. El libro de Romanos es la antesala de todas las profecías que se vienen a cumplir establecidas al inicio de esa iglesia primitiva. Entonces, quiero darle este contexto porque a veces leemos la Escritura y pasamos por alto. Ese incendio para los romanos tiene nombre y apellido. Fueron los cristianos. Wow. Fueron los cristianos. Los cristianos quemaron Roma. Eso autorizó a qué cosa? A que Nerón estableciera el principio más crítico de la historia. Es en este periodo que en medio de la persecución, Pablo va a morir, Pedro va a morir.
¿Se acuerdan cómo muere Pedro? Entonces, a ver, estamos hablando de que Pablo está escribiendo a 7 años donde se desate el mayor movimiento de crisis mundial en contra de los cristianos. Pero Pablo está diciendo algo. Yo sé cómo ustedes están dando fe en todo el mundo de que son hijos de Dios. 7 años antes de eso. Verso siguiente. Pues Dios, quien sirve en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Años 56 y 58, volver a ir a Roma. Porque anhelo, mira la motivación de Pablo para ir a Roma, porque anhelo verlos para impartir algún don espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Pablo tiene claro que está en medio de un conflicto y que la iglesia de Roma necesita algún recurso de parte de él. No tan solo hablo del don espiritual como un don de sanidad, profecía, sino del don incluso espiritual de soltar la voz de la revelación que él tenía en medio de ellos. ¿Se entiende? Que Pablo fuera con el entendimiento de la revelación de Cristo y volver a hablarles verdades, no solo escritas, sino pasar tiempos con ellos, generaría el fortalecimiento de su fe para mantener un proceso de evangelización. Pablo amaba y anhelaba de que la iglesia creciera y siguiera haciendo lo que la palabra está mencionando. Pregunta importante hoy. Si lo traemos y hacemos un principio de tiempo acá, no estamos lejos de que cada cierto periodo el cristianismo sufra procesos de persecución con respecto a la primera iglesia. No estamos lejos. Lo está pasando en Nigeria. La pregunta es, ¿estamos entendiendo el mismo cristianismo nosotros hoy con respecto a la primera iglesia? Y creo que es algo que debemos revisar. Mínimo sentarnos delante del Señor y decir, ¿estoy entendiendo lo mismo? ¿Estoy leyendo exactamente en este texto las mismas palabras de Pablo a una persona del siglo I que la está leyendo, diciéndole, doy testimonio, sé que en el mundo está hablando de tu fe, y recibiendo esa carta de tu hermano de Roma, y yo estoy leyendo la misma carta y está diciéndome a mí, estoy sabiendo del testimonio de fe tuyo, Cristian, a nivel del mundo, y está seguro que no hay puntos de comparación. No lo hay. No lo hay. Entonces el libro de Romanos debe venir a nosotros literalmente como un balde de agua fría que caiga sobre nosotros, sacudirnos de nuestro evangelio light, porque si vivimos un evangelio light, vamos a transmitir ¿qué cosa? Un evangelio de esa característica. Si hoy día el cristiano, el embajador, transmite principios que no están ajustados a la palabra, a la voz del Señor, si el cristiano hoy día vive una vida dispersa, si nosotros vivimos una vida lejos de la Escritura, lejos de la voz del Espíritu, vamos a transmitir culturalmente ese tipo de evangelio que no tiene nada que ver con lo que está escribiendo Pablo a ese hermano. Esos hermanos lograron generar un conflicto en Roma. Lo mismo le dice en el libro de Éfeso. Pablo hace que caiga Éfeso, acuérdense que tiene que huir, ya lo habíamos hablado, cae Artemisa, sus dioses, y va al lugar, al centro del mundo. Si cayó Éfeso con todo el sistema espiritual de esa reina, pan comido es que caiga Roma con la capital. Y en Roma, arde Roma.
Más allá yo entiendo que el Señor, si lo hayan hecho los cristianos o fue el loco de Nerón, sé que el Señor juzgó a Roma con ese incendio. Lo juzgó, se acabó. No van a ser nunca más capital del mundo. Ustedes no son la ciudad de los dioses. Ustedes, su panteón griego, aunque le cambien ahora a ser un panteón romano, se caen los sistemas de Dios. Dios siempre ha juzgado todo sistema espiritual que quiera sentarse en su trono. Lo hizo con los babilonios, lo hizo con los egipcios, lo hizo con los griegos. Y esa profecía se tenía que cumplir también en Daniel, que también tenía que ser juzgada a Roma. Lo hemos visto en la clase bíblica, ¿se acuerdan? Y también tenía que caer Jerusalén con su templo, porque al final amaban más al templo que a Dios. Y la profecía tenía que caer. Este templo no va a quedar piedra sobre este lugar. Y es interesante, cae Roma y después cae Jerusalén. ¿Ves que en el relato bíblico, miren, y al final al cabo hoy día cada uno de sus hermanos que falleció son parte de las 9 testigos que hoy día están, así que han pasado años y son de esos fieles que pasaron. Pero es una película relatada conforme a lo que Cristo había dicho. No va a haber un trono más importante en el mundo que mi trono. Y ustedes lo van a juzgar. La pregunta es, ¿qué evangelio? ¿Tú crees que el evangelio que compartían los hermanos de la iglesia primitiva era un evangelio de paz y amor hacia los hippies? Oh. Como los católicos que escuchaba hace años, no quiero juzgar a los católicos, pero el flaco Jesús, ¿qué flaco? Es el que está sentado en el trono, el digno de recibir toda gloria. ¿Qué flaco me dices? Es Él. Mi amigo, ahí en la noche de Pascua fumando marihuana, y mi amigo flaco. Qué flaco. Y hemos convertido, más allá de los burdos de esa historia, nosotros con nuestro actuar también nos comportamos en cristianos light. Y no tan solo estoy diciendo que si tenemos que dar la vida hoy día, porque eso es una pregunta muy personal y muy íntima. Pedro le dice a Jesús, no, te aseguro que voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedrito, no lo vas a hacer. Antes que cante el gallo, ¿me vas a negar? 3 veces. Pero voy a regresar a ti, le dice. Le promete que lo va a restaurar. Porque necesitaban primero ver al Cristo resucitado para entender la profundidad. No era suficiente ver al Jesús humano, necesitaban ver al Cristo resucitado para estar convencidos de quién eran ellos. Y cuando lo ven nuevamente, le dice, dame de comer, apacienta mis ovejas. 3 veces le dices, ¿me amas, Pedro? Sanando cada una de las veces que lo negó. ¿Me amas? 3 veces me pregunta, me dice, si me estás preguntando que me amas, sí te amo. ¿Me amas de verdad? Cada una de las 3 negaciones son 3 afirmaciones de un amor profundo de Pedro, que no tiene temor en el año casi 70, antes que Jerusalén caiga, de morir y no ser digno de morir como su maestro. Si voy a morir en una cruz como mi maestro, no doy la mano, yo no soy digno. De cabeza, señores. Al final cumple su promesa. Voy a morir por ti. La pregunta ¿es necesario que Dios nos lleve a ese extremo para demostrar nuestra fe? ¿O estamos en un punto donde podemos sentarnos delante del Señor y decir, ¿no queremos hacer ambiguo? ¿Qué proceso de ambigüedad podemos tener? ¿Qué proceso de ambigüedad podemos tener? El primer proceso de ambigüedad que estamos teniendo y tenemos un problema, no estamos compartiendo del Evangelio del Señor. Principio básico. El primer problema que estamos teniendo, y se lo digo a esta comunidad, a nuestra congregación, se lo voy a decir con mucho amor. Un embajador habla de las verdades del Señor. Yo otro día reflexionaba de conductas de las personas que me discipularon. La primera persona que me discipuló fue mi mamá en la casa. Mi pastor Pedro me discipuló. Y si hay algo que tenía una característica, ¿sabes cuál era? De nunca dejar hablar de Cristo. Mi mamá me subía a la micro a entregar tratado.
miércoles. Nos subíamos al micro y íbamos de mi tía a la Florida. El viaje eterno ir a la Florida, pues me acuerdo, 2 horas en micro, y me encima hay que evangelizar. No. Ya me decía, tú te vas por este lado, y yo repartiendo ahí los tratados. Mi mamá hace comprar tratados. ¿Qué hace una mujer que tal vez no conoce toda la Escritura recién conociendo al Señor? Rompe su temor, su timidez de subirse con su hijo a entregarse un mensaje o hablar con otro. Solo entender un evangelio eterno. Cuando la Escritura dice Apocalipsis de entender el evangelio eterno, tiene un sentido muy particular, no es ningún otro evangelio, sino dejar de pensar en el evangelio que recibimos que tiene asociado a mi vida. Me tocó vivir en este siglo y conocí al Señor y ahora estoy esperando mis maletas para que venga el Señor. Y no estoy diciendo que no crea que el Señor viene, Maranati, que venga. Yo anhelo su venida. Yo anhelo profundamente su venida. Pero mientras me tenga aquí, alguna papita me debo pelar. Terminó muy chileno, ¿cierto? Algo debo hacer. No puedo estar esperando todo el momento que el Señor venga, viendo tanta necesidad. O sea, si el Señor te mandó a existencia, responde en honra a la existencia. Pero no estamos dando la talla. Querida comunidad. El otro día hablaba con Pedro, me decía, me fui a cortar el pelo, íbamos en el avión. Me dijo, y fui a un lugar porque no estaba todo cerrado. Y me decía, me pasó algo muy loco, porque fui a un peluquero ya de edad, y empezó a hablar y le dije que era cristiano, y él le dijo, sí, yo antes atendía a una persona que era cristiana, y cada vez que venía a atenderme me hablaba del Señor. Hoy la persona me hablaba del Señor y me compartía de Jesús, muy amable el caballero, hace años que no viene. Y Pedro dice, me suena a mi papá. Y le dice, saca el teléfono y le dice, ¿es él? Sí, él es. Pedro dice, es mi papá. Él dice, mi papá falleció. Ese testimonio lo hemos perdido. Entonces yo le decía al Señor, y estando en medio de la cumbre de Águilas, estando en Bolivia, le dije, hemos perdido esa capacidad de lo básico. El alcanzar revelación no nos quita la responsabilidad de evangelizar. Porque al que más se le da, más se le. Es todo lo contrario. Entre más sé, más Dios me va a demandar. Entonces ayer, ejemplo, yo ya he tomado la política con quien me estoy sentando, estoy volviendo a hablar de Cristo, lo básico. ¿Cómo estáis? ¿Conoce a Dios? Antes, no lo estaba haciendo y fue un golpe de una cachetada del Señor decir, ¿qué sacas ver en los cielos? ¿Qué sacas ver una revelación? Si no la vas a poder compartir. Entonces yo quiero decirle algo. Si hay algo que hemos perdido como comunidad nosotros, es la capacidad de compartir el Evangelio. Y si Dios nos está hablando, nos está abriendo Romano, póngalo, pero como cita, es urgente esto, básico. ¿Dónde está la Nayita? Ayer lo hablamos. La Naya me dice, Cristian me dice, creo que deberíamos sacar un par de sillas porque hay asientos vacíos. Yo todo lo contrario, tenemos que comprar más sillas. Porque Dios no nos mandó a retroceder sino a avanzar. Y los hermanos y todos nos tenemos que dar cuenta que hay espacio, que sé que hoy día hay harto hermano de vacaciones y se entiende. Pero más allá de que hay espacio es la responsabilidad. Hicimos un trabajo acá, compartiendo. Logramos tener una familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos tiempos? Estos tiempos que has estado con nosotros. Bueno, he aprendido como a conocer cosas que no
¿Cómo ha sido para tu hijo? Sé que nadie te habla constantemente. Nos hemos topado sin querer en las calles. Hay una familia que está siendo transformada. 2 meses aproximadamente. Vive acá. Nos dispusimos a salir y todo ese trabajo que hicimos, hay una recompensa. Hoy día su pequeño está en clase, compartiendo con los niños. Me acuerdo que me dijiste, mi hijo necesita tener amigos. Está generando vínculos. ¿Saben qué? Iglesia, tenemos tesoros incalculables que nos estamos restando simplemente por dejar de comunicarlos. Entonces yo quiero invitarle que hay un montón de cosas que el libro de Romanos nos va a invitar a recuperar. Pero hay una que quiero hoy día destacar y es esta. Nosotros somos embajadores. Y el principio del embajador es representar la voluntad y la razón de un reino, un estado. Si soy embajador, como decía Corintios, y hemos sido comisionados a estar en este lugar, es con un propósito. Entonces, ¿qué tal si hoy día dejamos la liviandad de este temita de no hablar del Señor? Nos podemos poner serios en esto, hermano. De verdad, se los pregunto de corazón. ¿Yo me puedo colocar serio en esto como pastor? Sí. Le dije a la Cata, no sé si me decía, yo mínimo 10 personas este año yo lo voy a compartir el Evangelio. Yo. No me puedo ir este año sin 10 personas. Y estoy trabajando. El otro día llegaron 2. Y me decía, estoy orando. Y me dice, Señor, le digo, yo no quiero saber, decía, no quiero saber más de lo que sé, porque me estoy siendo responsable de mucho. Y me pesa. Le decía a la Cata antes de ir a la cumbre de ayer, le decía, ¿cómo está ahí? Me complica saber más, porque sé que estoy sabiendo mucho y estoy ejecutando poco. Y me está complicando, me está pesando, porque sé que Dios me lo va a demandar. Y me complica, de verdad. No tenía ganas de ir. Le abro mi corazón como comunidad. Porque el saber te hace responsable. Y quiero transmitírtelo también a ti. El saber, conocer de Cristo te hace responsable. No puedes pasar por alto de lo que el Señor te comparte. Entonces tampoco quiero correr a una revelación, una sabiduría, solo por el saber. No me quiero convertir en un cagüinero espiritual. Que sé todo. Sé la última revelación, sé lo que Dios está hablando. Si eso en la práctica no va a mover mis entrañas ni mis sentidos para hacer algo. No lo quiero. No quiero eso. Y lo primero que quiero volver es la sensibilidad de compartir del Evangelio y las verdades y la revelación de Cristo a una persona que esté desviada o no lo conozca. Cristo te ama. Si fuera por medio de nosotros mismos, reconcíliate. No lo quiero. Porque no quiero ser deshonroso con los que caminaron una senda conmigo que no dejaron. Entonces, no es solo el conocimiento de la revelación, sino lo que hacemos con ella. Y te aseguro que ustedes saben más hoy que hace 5 o 10 años atrás. Y tienen más recursos y herramientas que hace 5 o 10 años atrás. Y si eso no provoca en nosotros la capacidad de dar lo que por gracia hemos recibido, estamos en un serio peligro delante del Señor. No nos vamos a morir, ni el Señor nos va a descalificar, sino que estamos siendo deshonrosos delante del trono con lo entregado. Hay un tema profundo. Cuando estaba orando por eso,
Esa semana 3 personas me llaman. Y uno me dice, voy a tu congre este sábado. Un amigo del colegio. Ahí llegó el otro día, tuvieron que lo he visto a Sergio. Llegó, estuvo al lado más parado que Moay ahí. Pero vino. ¿Y sabes lo que me hizo Sergio? Me dijo algo que me mató, porque también me recordó algo. Estas son las cosas que el Señor me hace recordar. Me dice, yo la primera vez que fui a la congregación tuya, porque ya venía otras veces, ya venía. No me puedo olvidar del abrazo que me dio el papá de Pedro. No sabes cuántas veces le compartió el Evangelio, pero le marcó otra cosa a él, un abrazo. Suficiente. Entonces, yo quiero invitarle a que entienda la sensibilidad que estamos viviendo hoy día. No puedes volver a tu trabajo y seguir siendo un agente 007. Cansémonos de esa frase que nuestros hechos hablen. Hermano, tienen que hablar la boca y los hechos. Como dijo la ministra, tenemos que masticar, caminar y masticar chicle. A lo que no lo hicieron, pero bueno. Pero está bien dicho, más allá. No podemos ser monotemáticos. No podemos solo hablar y ser inconsecuentes en los hechos. Pero tampoco podemos ser consecuentes en hechos cristianos, ser morales correctamente, porque quiero decirte que hay gente no cristiana que es correcta y moralmente muy buena, justa, misericordiosa. Y que al lado de nosotros podríamos decir que somos iguales. Hay una gran diferencia. Él no conoce al Señor y tú lo conoces. Entonces, no son dos cosas distintas, son ambas de la mano. Voy a ser consecuente con mis palabras. Donde mi boca hable, mis hechos lo van a reafirmar. Entonces, no seamos más gente 007. Si se te abrió la puerta de un trabajo, quiero decirte que la puerta de trabajo que se te abra tiene un solo objetivo: ser un embajador de Cristo. Si se te abrió una puerta de un estudio, de una especialización, quiero darte solo una noticia. Nunca fue por tu mérito. Es porque el Señor quiere que hagas algo ahí. Va a haber alguien. Ayer estaba almorzando, fui al trabajo a revisar un tema de mis labores. Y el Señor me dice, habla con el trabajador. Dije, ¿quieres almorzar? Almorcemos juntos, sí. Yo sabía en el testimonio que era cristiano. Empezó a contar su vida y me dice, yo me alejé del Señor. ¿Y tu relación de día cómo está? Almorzando. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. La gente tiene hambre de Cristo. La gente está sedienta. Existen todavía miles de mujeres samaritanas al lado de un pozo pidiendo a gritos a alguien que le saque agua del pozo. Miles. Hay miles de hombres y mujeres samaritanas. Hay miles que están en las calles esperando que un buen samaritano se le acerque, que los cargue, los lleve a una posada y pague algo de su vida, de sus dones, para que sea sanado. Alguien que se haga cargo de las cuentas. Y no estoy diciendo de unas cuentas físicas, sino que se haga cargo de compartir que alguien liberó los pecados y las actas que eran contrarias a las personas. Alguien que le diga la verdad. Alguien que sea como Felipe y que un etíope le diga en un minuto, por favor, explícame este pasaje de la Biblia que no lo entiendo, esta escritura. Algo impide, Felipe, que hoy día sea transformado. Nada impide. Aquí hay un poco de agua. Métete ahora. ¿Cuándo? Mañana, no ahora. Necesitamos volver a compartir del Evangelio. Ahora, no en los próximos meses, querida iglesia, ahora. Que esta semana salgamos a decir que no va a ser casualidad el vecino del almacén, que no va a ser casualidad la persona que está en el paradero, que no va a ser casualidad. Que vuelva a arder en nosotros.
que no estamos haciendo las cosas al azar, sino con un propósito. Porque personas como la hermana que nos acompaña y estos 2 meses demuestra que como tarea, como iglesia, como congregación, sí podemos hacer mucho. Solo una palabra, solo compartir algo puede transformar las generaciones de alguien. Así fue con mi caso y lo más probable también con el tuyo. Romanos debe despertar en nosotros el deseo de ser embajadores. Y como que si Dios mismo rogase por medio de nosotros, le digamos a las personas, reconcíliense. Familia, amigos, personas conocidas, desconocidas, necesitan escuchar de este evangelio. Para los romanos, los cristianos romanos les costó la vida. Tal vez a nosotros nos va a costar un café. Nos va a costar una llamada por teléfono. Nos va a costar un Zoom. Nos va a costar tal vez abrir la casa. Invitar a alguien en un grupo hogar. Tal vez nos va a costar un sábado de la tarde ir a evangelizar. A lo mejor nos va a costar un par de horas extras en escuchar la necesidad de otro. No me diga que se está gastando la vida por eso, por favor. Estamos haciendo lo mínimo comparado a los que leyeron por primera vez esa carta, que entraban con sus hijos, con sus familias a la arena de ese coliseo romano, dando gracias y gloria a Dios, sabiendo que la muerte estaba delante de ellos, porque sabían, oh, ¿dónde está muerte? Tu victoria, tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. Detrás de esa muerte está la tierra prometida, la gloria. ¿Cómo no vamos a honrar al Señor si vamos a encontrarnos con Él? Roma, nos estás haciendo un favor. Porque en un par de minutos estaremos sentados a la mesa del Padre. Hermano, ¿puedes venir a evangelizar? No, pastor, estoy complicadito de tiempo. Estamos jugando a ser iglesia y eso es peligroso. Iglesia, estamos jugando a ser iglesia y es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Debemos alinearnos a la voluntad del Señor. Debemos alinearnos. Estamos jugando a ser. La estabilidad de esta nación nos emborrachó, iglesia. La estabilidad de esta nación nos emborrachó, nos nubló la vista y nos quitó los sentidos espirituales. Y estamos despertando solo cuando no estamos siendo amenazados, cuando nuestros intereses se pueden ver perjudicados, pero no porque no estamos siendo perseguidos. Nos preocupó que la economía se nos fuera. Nos preocupó que tal vez un país se vuelva izquierdista. Nos preocupó ser una nación como Venezuela. Nos preocupó porque nos estaba quitando la posibilidad de nuestra economía. Pero jamás nos preocupó si que íbamos a ser perseguidos por el Evangelio, porque no lo vimos. Nos preocupó nuestra estabilidad económica, emocional, nuestro futuro, porque estamos cómodos. Pero nunca se nos hizo la profundidad en el corazón de que eso iba a cambiar algo en nuestra vida de fe. Necesitamos ser remecidos al arranque de este año para decir, Señor, de verdad estamos en deuda en esto contigo. ¿Y qué vamos a hacer? Más campaña evangelística, más eventos? Esa es una manera. Es que tú y yo cambiemos la manera. Cambiar nosotros. Nada más. Que las personas que están alrededor de nosotros no son casualidad. Es que necesitan escuchar del Señor. Señor, hoy día nos queremos presentar delante de ti con el peso de la responsabilidad de ser un embajador.
Es un privilegio servirte, de verdad. Es un privilegio servirte. Es una honra. Es una honra que nos llames hijos. Es una honra que nos llames ministros tuyos de la reconciliación. Es un título muy hermoso. Pero queremos que nos ayude a ser consecuentes con el título que portamos, con la realidad que vivimos el título. Sería muy raro, Señor, ver a un médico no ejercer y decir a todo el mundo que soy médico, pero nunca dar una receta o entrar a un quirófano. Sería raro, Señor, ver a un policía decir ser policía, pero nunca arrestar a alguien o estar en un procedimiento. Es raro cargar un título y no corresponder a la encomienda. Y yo te pido, Señor, que este año a nosotros, a través de este libro de Romanos que se está abriendo, nos vayas confrontando y ajustando a la vida, a la fe de Cristo en nosotros. Y que la imagen de Cristo aparezca. Que cada día nos podamos ver al espejo y que nosotros mismos no nos reconozcamos y ver tu imagen. Que realmente las palabras de Pablo decir, ya no vivo yo, sino vivo en Cristo en mí, esté condicionado no solo a mi propia experiencia, sino reflejado también a los hechos que acompañan esa experiencia. Señor, que la embriaguez de la estabilidad que hemos vivido todos estos años en esta bendita nación, que ha sido tu bendición, que la provisión y la prosperidad que hemos visto en esta tierra no nos quite y nos anule los sentidos espirituales y nos desconecte de esta estabilidad y nos dé la revelación de que la estabilidad no está en este lugar, sino está en ti. Y que nos volvamos a enfocar en un principio básico, en un principio preciso. Que tú eres un Dios que nos ha comisionado para hacer tu voluntad. Y que todas las puertas que tú estás abriendo para nuestras vidas no tienen que ver con nosotros, sino de tu respuesta para hacer tu propósito. Despierta en nosotros ese celo y ese anhelo de hablar de ti. De hablar de ti. Que como Pablo exhortaba a los hermanos de Roma a decir, su fe es conocida por todos los lugares del mundo. Que puedan decir nosotros, tu fe es conocida. Tu fe es conocida. Que puedan decir, conozco la fe de ti, conozco la fe de tu familia, la consecuencia. Sé que no solo hablas, sino que accionas, que hay consecuencia. Padre, alíñanos este año a cambiar y a modelar nuestra mentalidad y asumir una realidad distinta. Señor, somos tus embajadores. Hay una autoridad delegada, hay un apostolado delegado de anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos sacó de tinieblas y nos trajo una luz admirable. ¿Cómo no compartir? ¿Cómo no dar lo que por gracia hemos recibido? Señor, no nos cansemos pues de hacer el bien. Señor, sean renovadas las fuerzas en cada uno de nosotros. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Padre, que estas verdades que se están abriendo en el libro de Romanos y nos conectan en un ambiente distinto, logre en nosotros edificar la imagen y las virtudes de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.